Damos inicio al tercer video sobre el tema de herencia en Java, de la unidad número 4, y recuperamos el código que hemos estado creando en los dos videos anteriores. Si no los has visto, te recomiendo que empieces con ellos, para que no te enredes. Hemos demostrado que podemos crear un nivel de jerarquías de la cantidad de anidaciones que nosotros queramos, la cantidad de niveles jerárquicos. Hemos demostrado que se dan relaciones entre las clases que tienen un padre, dos clases hijas que tienen un padre, dos clases hijas que tienen un padre, y si en este caso esta clase sería nieta de la clase persona y este abuelo de las clases hijas de estudiante, que el diagrama se lee de abajo hacia arriba como es un estudiante universitario es un estudiante, estudiante es una persona. En inglés lo encuentran como is a. Entonces un trabajador es una persona, un estudiante de primaria es un estudiante y es una persona a su vez. Y hemos demostrado mediante código que podemos crear instancias de cualquier clase que conforme esa estructura jerárquica. Cada una de las clases puede tener sus propios atributos y métodos, y estos son aplicables únicamente de allí hacia abajo en el nivel jerárquico. Lo que definamos en persona permea para estudiantes trabajadores y por lo tanto para estudiantes de cualquier nivel de este diagrama. Lo que hagamos en estudiante únicamente permea para quienes son sus hijos, que son estudiante universitario y estudiante de primaria. Y lo que hemos estado haciendo para trabajador, pues hasta ahorita solamente aplica para la clase trabajador, ya que trabajador no tiene ni siquiera un solo hijo. Que pudiera tenerlo. Quería agregar aquí la clase X que hereda de trabajador con sus propias características. Esto de brindar características puede ser a cualquier nivel. Por ejemplo, en la clase estudiante vamos a crear un atributo. Public void, no, un atributo. Public, si es un estudiante universitario, por ejemplo, string horario. Y en un estudiante de primaria vamos a crear un atributo que sea, por ejemplo, public string hora de recreo o receso. Esos atributos únicamente estarán disponibles para esas clases en particular. El horario solamente está disponible para los estudiantes universitarios y jamás estará disponible para estudiante y persona, porque por herencia no puede subir, sino que es de allí hacia abajo, y como estudiante universitario en nuestra escala jerárquica no representa más descendencia, entonces solamente es accesible para los objetos de tipo estudiante universitario. Ahora, vamos a trabajar algo importante. Platicábamos que existe el método estudiar para los objetos de tipo estudiante. Vamos a permitir que estos hagan algo. Entonces vamos a imprimir una cadena sencilla en pantalla. Estudiando con libros complejos. Y entonces recuerden que habíamos ya invocado al método estudiar de los objetos estudiante. Vean que aquí aparecieron dos invocaciones. Estudiar para estudiante universitario y estudiar para estudiante de primaria, que son características que les heredó el estudiante. Entonces vamos a obtener aquí tres ejecuciones de estudiar. Para un estudiante universitario y para un estudiante de primaria. Y como están contenidos todo esto dentro del método main, esta clase herencia simple es ejecutable. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se ejecuta. Tenemos tres líneas de estudiando con libros complejos, porque estudiar de la clase estudiante, eso indica, estudiando con libros complejos. Pero ¿qué pasa cuando en los niveles de herencia los estudiantes sí estudian así? Quizás con libros complejos, pero los estudiantes de primaria no. Los estudiantes de primaria se supone que tienen libros un poco más simplificados a su entendimiento y comprendimiento, y entonces ellos no estudian de la misma manera. Y se puede cambiar características que ya fueron heredadas. Es decir, lo heredé de una forma, pero puedo aprender a hacerlo de otra. Y para ello, pues simplemente se redefine el método estudiar. Y vean que lo estoy redefiniendo en la clase estudiante primaria.
Noten cómo inmediatamente al crear la misma estructura del método que ya viene por herencia, se remarcó en amarillo y me dice add override annotation, lo mismo que aparece aquí en el foquito a la izquierda. Si le dan clic aquí y hacen clic en la sugerencia que les da NetBeans, se borra lo amarillo y les agrega una O en verdecito que dice overrides method from videos 4.estudiante, videos unidad 4.estudiante. Significa entonces que este método está sobreescrito. Es un método sobrescrito llamado estudiar que venía por herencia y entonces tengo aquí la posibilidad de hacerlo personalizado para los objetos de estudiante primaria, que a pesar de haber heredado ese comportamiento lo puede aprender de otra manera. Y entonces aquí le podría yo poner algo así como estudiando con libros menos complejos, llamémosles. Vean entonces que al ejecutarlo, una de estas tres líneas va a cambiar. La que corresponde a la línea 38, que hace referencia a la invocación del método estudiar para objetos de tipo estudiante primaria. Porque en estudiante primaria es donde hicimos la sobreescritura del método estudiar. Lo ejecutamos y vean cómo tenemos aquí un error. Ejecutar porque no se vea tan feo, estudiando con libros menos complejos. Y esto corresponde a una característica que ya había heredado un estudiante de primaria, pero que sin embargo se puede redefinir. Y esto no termina allí, sino que esto es una sobreescritura. La sobreescritura entonces es cuando se redefine un método que ya se había obtenido por herencia. Y entonces decíamos que esto no termina aquí. Cuando podemos public void estudiar, hacer una sobrecarga. Aquí le marca un error porque sigue siendo idéntico, pero podemos aquí agregarle un string libro. Y estamos, vean, haciendo una sobrecarga del método sobrescrito que ya estaba heredado de la clase estudiante. Estudiante definió el método estudiar. Lo heredó al ser hijo estudiante primaria. Lo hereda, pero como lo queremos personalizar, le agregamos la notación override y lo volvemos a definir. Y sin embargo podemos todavía sobrecargarlo. Recuerden que una sobrecarga es cuando dentro de una clase se encuentran dos métodos con el mismo nombre, pero que varían en la cantidad de atributos, ya sea en el tipo y número o solamente en el número. Y esto entonces recuerden que es una sobrecarga de métodos. Se había revisado eso en la unidad número 3, si no lo has visto, busca el video que tiene el mismo nombre. Y aquí pues puede ser estudiando del libro y concatenamos el atributo que llegó al método, que es libro. Entonces, esto significa que cuando invoquemos al método estudiar, vamos a tener para estudiantes de primaria dos opciones: estudiar sin atributos y estudiar con el atributo string que acabamos de definir. Estudiante de primaria, vean, vamos a quitar esta invocación que había, punto, y vean cómo estudiar aparece sobrecargado. Estudiar y estudiar con un objeto string. Dejamos una invocación tal cual y agregamos otra que diga estudiante primaria punto estudiar y con la sobrecarga donde nos pide una cadena que represente un libro. Estudiar con el libro de Baldor para que se vayan fogueando desde la primaria. Lo ejecutamos y listo. Este corresponde a la sobrecarga del método estudiar. Este corresponde a la sobreescritura del método estudiar.
sobre escritura porque es un método que ya venía heredado de la clase estudiante. Entonces, estudiante lo tenemos intacto para los estudiantes universitarios, por eso aparece aquí como libros complejos. Y para los objetos de tipo estudiante, no hubo tampoco ninguna sobrecarga ni sobreescritura. Esa es una particularidad de la herencia que no debemos dejar pasar, la posibilidad de que cada clase, a pesar de haber recibido un atributo o método, este lo pueda redefinir de esta forma. Con esa parte terminaríamos lo interesante sobre los temas de herencia básica. Recuerden entonces que los diagramas se leen de abajo hacia arriba, que este nivel de jerarquía puede crecer tanto como lo necesiten. Aquí tenemos solamente 3 niveles jerárquicos, 1, 2 y 3, y hay 2, 4, 5 clases interrelacionadas en este diagrama de clases. Se lee de abajo hacia arriba y se lee con la declarativa es un. Estudiante universitario es un estudiante, estudiante es una persona, trabajador es una persona. Estudiante primaria es un estudiante o estudiante primaria es una persona directamente hasta arriba. Y algo muy importante, la flecha apunta hacia la clase padre y se utiliza la nueva generalización que es una línea continua con una flecha cerrada, perdón, con un triángulo cerrado y vacío. Eso es muy importante para cuando pasen sus diagramas a libreta o los tengan en otro tipo de herramienta, tiene que ser con esa nomenclatura, ya que al cambiarle de flecha estamos cambiando el significado de lo que las clases están haciendo dentro del diagrama o cómo éstas se están relacionando. Regresando al código, recuerden escribir con la indentación adecuada, con upper camel case para clases y con lower camel case para tanto atributos como métodos. En este caso también instancias. Vamos a poner hasta aquí el video de herencia.